Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que promete dejarlos sin aliento, una historia de amor que ha cautivado a miles y que, estoy seguro, también conquistará sus corazones. Prepárense para sumergirse en el mundo de Burak y Neslihan, un relato que entreteje pasión, destino y momentos que desafían toda lógica. Si son amantes de las grandes historias, de esas que te hacen creer en la magia de las conexiones humanas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles historias fascinantes como esta, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nuestra historia nos lleva a Estambul, una ciudad donde el Oriente se encuentra con el Occidente, donde la historia milenaria se fusiona con la modernidad vibrante. Es un lugar que respira romanticismo, envuelto en el aroma de las especias, el murmullo de los mercados y la majestuosidad de sus mezquitas. Y es aquí, en este crisol de culturas y sensaciones, donde dos almas, aparentemente destinadas a vivir vidas separadas, se cruzan en un torbellino de emociones que cambiará para siempre el curso de sus vidas. Hablamos de Burak, un joven arquitecto con una visión artística, un soñador con los pies bien puestos en la tierra, pero con un alma inquieta que buscaba algo más profundo que la mera estructura y el concreto. Su mente estaba poblada de diseños audaces, pero su corazón albergaba un anhelo de conexión, de esa chispa que solo se enciende cuando dos almas se reconocen. Y por otro lado, tenemos a Neslihan, una talentosa pintora, una artista de espíritu libre, con una sensibilidad única y una pasión por la vida que se reflejaba en cada pincelada de sus lienzos. Sus obras eran un espejo de su alma, vibrantes, emotivas, llenas de color y de una profundidad que invitaba a la contemplación. Sus caminos, tan distintos en apariencia, se cruzaron en una galería de arte, un lugar que, como un portal mágico, abre las puertas a dimensiones donde el arte y las almas se encuentran y dialogan en un lenguaje universal. Fue un encuentro fortuito, de esos que parecen orquestados por el mismísimo destino, un instante fugaz que se grabaría en la memoria de ambos para siempre. La primera impresión que tuvieron el uno del otro fue de una profunda admiración mutua, un reconocimiento silencioso de almas gemelas. Burak quedó fascinado por la intensidad en la mirada de Neslihan, por la forma en que sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, parecían contar historias silenciosas, historias de sueños, de pasiones reprimidas, de la belleza efímera del mundo. Había en ella una fuerza contenida, una energía vital que lo atraía irremediablemente. Y Neslihan por su parte se sintió atraída por la calma y la inteligencia que emanaba Burak, por la serenidad que envolvía su figura, pero también por esa chispa creativa que percibía en su ser. Era como si dos piezas de un rompecabezas, que no sabían que estaban incompletas, que no sentían la ausencia de la otra parte, de repente encajaran a la perfección, completando un cuadro que antes parecía desolado. Las conversaciones fluyeron con una naturalidad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran compartido 1000 amaneceres y atardeceres juntos. Hablaron de arte, sí, pero también de sueños, de miedos que parecían tan infantiles como profundos, de las pequeñas cosas que hacen la vida digna de ser vivida, de esos instantes mágicos que a menudo pasamos por alto en la vorágine del día a día. Y en cada palabra compartida, en cada mirada sostenida, nacía algo nuevo, algo puro y genuino, una conexión que trascendía las barreras de la lógica y se adentraba en el territorio sagrado del corazón. Pero como en toda gran historia, el camino del amor no está exento de obstáculos. La vida, caprichosa como siempre con sus giros inesperados y sus pruebas incesantes, decidió poner a prueba la fuerza de este naciente amor, de este vínculo que apenas comenzaba a echar raíces. Burak en ese momento estaba inmerso en un proyecto arquitectónico muy importante, un desafío profesional que prometía consolidar su carrera, pero que lo llevaría lejos de Estambul por un tiempo considerable. La distancia, el tiempo y las responsabilidades parecían querer interponerse entre ellos, amenazando con enfriar la llama que acababa de encenderse. Imaginen la agonía de tener que separarse justo cuando se está descubriendo un tesoro, un amor que se sentía predestinado, un refugio para el alma. Sin embargo, lejos de debilitar su vínculo, esta separación temporal pareció fortalecerlo, como si la distancia física avivara aún más la intensidad de sus sentimientos. Durante esos meses de ausencia, la comunicación se convirtió en su ancla, en el hilo invisible que los mantenía unidos a través de los océanos y los continentes. Cartas llenas de anhelo, de confesí. Wans íntimas de promesas susurradas al viento, de llamadas que se alargaban hasta el amanecer,
convirtiendo la noche en cómplice de sus emociones, de mensajes que se enviaban con la esperanza de sentirse un poco más cerca, de que sus palabras mitigaran la soledad del otro. Burak le enviaba a Neslihan bocetos de los edificios que diseñaba, plasmando en ellos no solo la arquitectura, sino también la esencia de su amor por ella, la esperanza de construir un futuro juntos. Y ella, a cambio, le mandaba pinturas de los paisajes que la inspiraban, de los atardeceres vibrantes de su nueva ciudad, de las calles bulliciosas y de los rincones de paz que encontraba, cada obra impregnada del sentimiento que le provocaba la ausencia de él, del amor que sentía latir en su pecho. Era un diálogo de arte y amor, un lenguaje propio que solo ellos entendían, un puente construido con imágenes y palabras, con colores y sentimientos. La distancia física se volvía irrelevante cuando el corazón hablaba tan fuerte, cuando el alma encontraba eco en la voz del otro. Y entonces llegó el momento del reencuentro. Un reencuentro esperado con impaciencia, con una mezcla de nerviosismo, de anticipación y de profunda alegría, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Imaginen la escena, el bullicioso aeropuerto, un hervidero de gente yendo y viniendo, cada uno con su propia historia, con su propio destino. Y de repente entre la multitud anónima, dos pares de ojos que se buscan con desesperación, con la urgencia de reconocerse, de reencontrarse. Cuando se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera, como si el mundo entero con su ruido y su movimiento pareciera desvanecerse y solo existieran ellos dos, envueltos en la intensidad de su reencuentro, en la verdad desnuda de sus sentimientos. Los abrazos fueron largos, profundos, cargados de todo lo que habían guardado durante su ausencia, de las palabras no dichas, de las caricias anheladas, de los besos pendientes. Las palabras sobraban, sus miradas lo decían todo, la certeza del amor que los unía, la fuerza de un vínculo que había sido puesto a prueba y había salido victorioso. Pero la vida, como les dije, tiene sus giros inesperados, sus pruebas que parecen no tener fin. Justo cuando pensaban que habían superado las pruebas más difíciles, que su amor era invencible, un nuevo desafío se presentó, uno que ponía a prueba no solo su relación, sino también sus aspiraciones individuales. Una oportunidad laboral increíble surgió para Neslihan, una propuesta que representaba un hito en su carrera artística, la posibilidad de exponer su obra en un contexto internacional, pero esta vez era en otro continente, en un lugar muy, muy lejano, un horizonte que se extendía por miles de kilómetros. La noticia cayó como un jarro de agua fría, empañando la felicidad del reencuentro. ¿Volver a la distancia? ¿Volver a separarse y esta vez por tanto tiempo con la incertidumbre de cuándo podrían volver a verse? El dilema era inmenso, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogar la alegría. El amor que sentían era profundo, había crecido con cada conversación, con cada ausencia, con cada reencuentro. Pero también tenían sus propios sueños y aspiraciones que debían seguir, sus propias metas que debían alcanzar. Aquí es donde la verdadera esencia de su historia se revela, donde el amor trasciende la mera pasión y se convierte en un pilar de apoyo incondicional. No se trataba solo de un amor romántico y apasionado, sino de un amor que apoyaba, que impulsaba, que entendía la individualidad del otro, que celebraba los triunfos ajenos como si fueran propios. Burak, en lugar de aferrarse, de caer en la desesperación o de pedirle que renunciara a su sueño, actuó con una generosidad y una madurez admirables. La miró a los ojos, vio el brillo de la oportunidad y la mezcla de anhelo y temor en su rostro, y le dijo con la voz firme pero cargada de emoción, que volara alto, que conquistara el mundo con su arte, que no dejara que nada ni nadie la detuviera. Le aseguró que él la esperaría, que la amaría sin importar la distancia, que su amor sería el faro que la guiaría de vuelta a casa. Y Neslihan, con lágrimas de gratitud y amor en los ojos, le prometió que este amor, este vínculo tan especial, sería su fuerza, su inspiración y el ancla que la mantendría conectada a la tierra, al hogar, a él. Los meses siguientes fueron un testimonio de la fortaleza de su vínculo, una prueba viviente de que el amor verdadero, cuando se cimenta en la confianza y el respeto, puede superar las barreras más insalvables. Las videollamadas se volvieron más frecuentes, la tecnología permitía acortar la distancia, convirtiendo las pantallas en ventanas a sus vidas. Los correos electrónicos se llenaban de detalles minuciosos de sus días, de anhelos compartidos, de las pequeñas victorias y de las batallas cotidianas. Neslihan le enviaba fotos de su nuevo entorno, de los colores vibrantes de su estudio, de la gente que conocía, de las exposiciones que visitaba, y Burak compartía con ella los avances de su trabajo, los pequeños triunfos en la oficina, las frustraciones del día a día, pero siempre con la esperanza y el optimismo que ella le transmitía.
Se convirtieron en el apoyo mutuo más grande, en los cómplices perfectos en la aventura de la vida, en dos almas que, aunque separadas físicamente, latían al unísono. Aprendieron que el amor verdadero no es solo estar juntos, sino también saber soltar y confiar, saber que la otra persona tiene sus propios caminos que recorrer, y que el amor genuino no los limita, sino que los impulsa a ser mejores versiones de sí mismos. Y llegó el día del regreso. Un regreso que no fue solo un reencuentro físico, sino la culminación de una promesa, la confirmación de que su amor era capaz de superar cualquier barrera, cualquier distancia, cualquier desafío personal. Esta vez el reencuentro fue diferente. Había una serenidad en sus miradas, una certeza en sus corazones que solo el tiempo y la experiencia otorgan. Ya no había la incertidumbre de los inicios, ni el temor a la separación. Sabían que lo que tenían era algo especial, algo que valía la pena luchar, algo que había sido forjado en la fragua del tiempo y de las experiencias compartidas. Se abrazaron esta vez con una calma profunda, con la certeza de que estaban en casa, en el lugar donde realmente pertenecían, en los brazos del otro. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio conmovedor de que el amor puede presentarse de muchas formas, y que la distancia física no tiene por qué ser el fin, sino a veces, solo una pausa para que el amor se fortalezca, para que las raíces se harten más profundas en la tierra de la confianza y el respeto mutuo. Es una historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron, se separaron por las exigencias de la vida y de sus propios sueños, y a pesar de todo, siguieron amándose, demostrando que los lazos del corazón son más fuertes que cualquier obstáculo. Nos enseña sobre la importancia de la confianza, del apoyo mutuo, de creer en el otro y de perseguir nuestros propios sueños, sabiendo que tenemos un puerto seguro al cual regresar, un amor que nos espera con los brazos abiertos. Su historia nos inspira a creer en las conexiones profundas, en esos lazos que trascienden el tiempo y el espacio, y que, cuando son verdaderos, solo se vuelven más fuertes con cada desafío que la vida nos presenta. Así que, para resumir brevemente, hoy nos hemos sumergido en la conmovedora historia de amor de Burak y Neslihan, dos almas que se encontraron en la mágica ciudad de Estambul y que, a través de la admiración mutua, la pasión desbordante y la superación de la distancia y los desafíos personales, demostraron que el amor verdadero puede florecer y resistir las pruebas más difíciles que la vida nos impone. Su historia nos ha enseñado sobre la importancia del apoyo incondicional, la confianza ciega y la creencia inquebrantable de que los sueños individuales y el amor compartido pueden coexistir, complementarse y fortalecerse mutuamente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero que la historia de Burak y Neslihan les haya tocado el corazón tanto como a mí, que les haya inspirado y les haya recordado la magia del amor y la fuerza de las conexiones humanas. Me encantaría saber qué piensan de esta increíble pareja. ¿Qué aspecto de su historia les resonó más? ¿Se identificaron con alguno de los desafíos que enfrentaron? ¿Qué lecciones aprendieron de su experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y reflexiones, y saber que estas historias tienen un impacto en ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más historias que los inspiren, los emocionen y les hagan creer en la magia de las relaciones humanas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo contenido, nuevas historias que les robarán el aliento. Hasta la próxima aventura.